Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de 9 a 5, su podcast para la plática entre trabajadores de distintos ámbitos laborales. El día de hoy les traigo este video que es sobre Roberto Martínez, el famoso podcaster de Monterrey, y pues quiero hablar sobre el tema de por qué Roberto Martínez solo entrevista a famosos. A ver, primeramente yo sé que puede ser muy obvio, ¿no? Sé que es su podcast, es su proyecto y él puede hacer lo que quiera con su podcast, con su canal, etcétera. Él es el dueño a final de cuentas. Ahora bien, también entiendo que él es una persona famosa, él es un podcast grande ya, pero quiero analizar ciertos puntos sobre por qué solo entrevista a famosos, porque en verdad casi siempre ha sido así desde que inició, remontándonos a tiempos, o bueno, primeramente antes de empezar con el contenido de lleno, me gustaría decirles para empezar y aclarar para las gentes que me vayan a venir a tirar hate inmediatamente y atacarme, porque ya lo empezaron a hacer algunos defensores de estos chicos de Monterrey como Diego Rusarín, Roberto Martínez, uno que otro como Adrián Marcelo. Yo soy un consumidor del contenido de Roberto Martínez. Yo consumo su podcast, a mí me encanta lo que hace. Personalmente, siento que, yo creo, para mí, Roberto Martínez tiene el mejor podcast de México. No en un sentido siendo como que objetivo para todos, sino a mi manera personal, yo creo que tiene casi todos los elementos que lo hacen uno de los mejores podcasts de México, para decirlo de una mejor manera, para no entrar en quién es el mejor o no. Yo consumo su contenido, me gusta, no lo consumo todo el tiempo, hay unas personas que no me interesa de los invitados a los que tiene, hay otras personas que sí, etcétera. Entonces, solamente para aclarar eso, yo soy como ustedes y consumo el contenido que él hace. Ahora bien, quiero hacer este video como una especie de crítica sobre por qué solo entrevista a famosos. Y ahora sí, regresando al punto que estaba hablando anteriormente. Entiendo que es su podcast y demás, pero si nos remontamos a cuando inició con su podcast creativo, desde un principio él inició entrevistando ya personas con mucha fama. O sea, como Jacobo Wong, Tomadero, Diego Rosarín, el compa de José Madero, que no me acuerdo cómo se llama, pero es su compa que creo que no, es de por allá de Europa, etcétera. O sea, entrevistó a mucha gente famosa. Ahora bien, ahorita que ya es un podcast a nivel nacional y yo me atrevería a decir que a nivel Latinoamérica lo escuchan, yo entiendo que obviamente él tiene él va a buscar lo mejor para él, para su podcast, para crecer, y eso lo entiendo perfectamente, que busque eso. Ahora bien, ¿por qué quisiera criticar un poquito esa parte, ¿no? De que solamente entrevista a famosos. A raíz de mis últimos videos que subí hablando sobre los famosos, porque los empecé a criticar un poco, que solamente los famosos se apoyan entre famosos, que seguramente se los voy a dejar por aquí o al final del video. Yo decía que hacía falta que también ellos crearan contenido que nos ayudara a nosotros al trabajador común o que nos dieran la oportunidad de expresarnos. O en a lo mejor no de expresarnos o a que nos estén invitando o así, pero que sí hicieran también una especie de entrevistas que nos pudieran beneficiar a nosotros como sus consumidores. A final de cuentas, tuve ahí discusión con algunas personas que comentaron y también incluso con amigos, con compañeros que me estaban diciendo, oye, pues sabes qué, no estoy muy de acuerdo por esto y por esto. Y bueno, en manera general no estaban de acuerdo porque yo estaba criticando que solamente entrevista a famosos y yo decía, oye, ¿por qué no entrevista a un doctor en física de la UNAM o del TEC de Monterrey, de donde sea, o a alguien que está muy preparado, que tiene mucho que aportar, pero como no es famoso, no lo invita y no tiene cabida en ese podcast, aunque tuviera mucho que aportar? Entonces, pues me decían, oye, pues es que él quiere entrevistar a gente para que sea un ganar-ganar, o sea, lo mete a su podcast y pues también va a meter a alguien que tenga fama, que le traiga sus likes, que le traiga esas vistas de su proyecto. Eso lo entiendo, yo entiendo que haga eso. Más bien, mi crítica iba más de que todo el tiempo es así. Y ya más sobre todo últimamente, que solamente busque esas vistas, esos likes. Y yo me quedo pensando, porque en verdad mi intención es analizar por qué entrevista solamente a famosos. Y me decían, no, pues es que él busca tener pláticas entretenidas, que según esto él busca tener pláticas interesantes en su podcast. Yo le digo, oye, podría tener una plática muy interesante, seguramente, con alguien muy preparado que tenga mucho que aportar.
Pero si no es influencer o youtuber o algo así, pues no le va a dar la entrevista. Y eso lo hemos visto por lo que ha hecho, lo ha demostrado. Ahora bien, también se entiende si solamente quiere meter gente que le pueda traer vistas y likes y todo eso. Pero bueno, o sea, si tiene una posición de poder, como lo es su podcast, que es escuchado a nivel Latinoamérica, nacional de México, no tengo ninguna duda. Bueno, pues de vez en cuando saca una entrevista o un podcast donde nos pudieras aportar un valor para poder, por ejemplo, ayudar a la situación actual de México, a que mejore la situación actual. No nada más invitar que al Babo, a la Kareli Ruiz para tener muchos likes, muchas vistas. Sabemos evidentemente que si invitas a Kareli Ruiz o al Babo va a tener muchísimas más vistas que un doctor de la UNAM o el TEC de Monterrey que se especializó en física. Eso lo entendemos. No estoy diciendo que no haga eso, pero que no me entregue uno de cada 30 podcasts de ese tipo para que de esa manera, ya sea para educarnos más o hacernos más conscientes sobre ciertos temas, poder ayudar a que a lo mejor entreviste a ciertas personas. Por ejemplo, la vez pasada que entrevistó a Marcelo Ebrard, tuvo una oportunidad ahí muy interesante y en la manera personal la desaprovechó. La desaprovechó hablando de otras cosas que del mundial, que sí, cómo le hace para viajar en el avión, para poder evitar el jet lag o cómo maneja la maleta, etcétera. Y pues que se agarraron hablando que de México, cómo le fue. Desperdició casi 30 minutos hablando con una de las personas que están mejor posicionadas a nivel político, que forman parte del presidente. Y siento que la desperdició, una, porque está acostumbrado a tener pláticas con famosos y ve, en cierta parte yo lo veo así. Siento que ve mucho su beneficio por él mismo y no tanto por el pueblo mexicano. ¿De qué manera pudo haberle sacado un poco más provecho? Oye, pues hay que hacerle preguntas que al pueblo mexicano le interesen. No siento que lo haya hecho en esa entrevista. Ahora bien, yo también he abogado para que puedan él tratar de hacer, ya bien, si no le tiene la respuesta del Marcelo Ebrard, por ejemplo, sobre un tema en particular, la jornada laboral de México, que ya tengo un video sobre eso, y también se lo voy a poner por aquí o al final, la jornada laboral de México es una locura. O sea, y yo sé que Marcelo Ebrard pues es el secretario de Relaciones Exteriores de México, pero si ya lo tienes ahí enfrente, oye, pues trata de conseguir a alguien que se especialice o que te pueda brindar esa información de la ley laboral en México para que poder meter de alguna manera, concientizar a la gente o meter un poco de presión de que, oye, si cambió, por ejemplo, los días de vacaciones por ley de 6 días a 12 días, oye, pues es que sí se puede modificar la ley. Entonces ahora, ¿por qué no tratar de tener esas pláticas interesantes o metiendo esa presión entrevistando a esas personas de frente para que puedan mejorar ese tipo de situaciones en el país? O en la parte económica, o por qué está ocurriendo la inflación, etcétera, etcétera. Sé que algunos podrán decir, oye, pues es que no le interesa eso a Roberto Martínez. Puede que sí, puede que no le interese, pero si yo veo que ya entrevista a personas como Marcelo Ebrard, no te compro esa idea de que no le interese ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que en cierta parte, yo siento que él ve mucho, o ellos ven mucho esa parte de la monetización, de los likes, de los comentarios y demás. Como lo vuelvo a repetir, lo voy a repetir 1000 veces. Está bien, pero que también busquen esa parte para que nosotros, los del pueblo, también nos veamos beneficiados. Mira, a final de cuentas, ellos son lo que son por nosotros. Nosotros somos los que damos los likes, nosotros somos los que comentamos, nosotros somos los que estamos peleándonos con otros semejantes a nosotros porque tenemos ideas diferentes que ellos mismos promovieron en el video para generar polémica y que nos terminemos peleando. Por nosotros también tienen las visualizaciones que tienen, por nosotros también obtienen esa monetización y está bien, o sea, no estoy diciendo porque nos gusta su contenido, pero también en esa parte yo también siento que sí se deben también a nosotros un poco. Yo entiendo que ellos ponen mucho trabajo y ellos no nos deben nada ni nosotros a ellos. Pero bueno, si ya tienes esa posición y si te hemos ayudado a llegar a donde estás, como diría el gran tío Ben. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, exactamente, esa frase que la mayoría de nosotros conocemos. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo siento
que posiblemente eso todavía no le ha caído el 20 a Roberto Martínez. Posiblemente, porque no sé, no lo sabemos, ni yo lo sé, ni posiblemente ninguno de ustedes, si en verdad no haga ese tipo de entrevistas, porque pues simplemente está enfocado en crecer el canal, en la monetización, está joven, quiere invertir su dinero, no sé. A lo mejor se está divirtiendo, no tengo idea. Pero si ya tiene ese poder, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo creo que él pudiera aportar más teniendo ese tipo de pláticas y pudiendo entrevistar a la gente para que nos beneficie a todo el pueblo mexicano, a todo el país. Si ya tienes un podcast a nivel nacional, oyes, pues hace falta, hay que dar ese extra para mejorar la situación en el país. Y ahora, no digo que, por el podcast el país va a mejorar, pero bueno, se puede influir. Uno que sabe, o sea, a lo mejor de esa manera podemos tratar de presionar o de influir a que las cosas cambien, o por lo menos sembrar esa semillita para que podamos mejorar entre todos juntos. Si ya somos una comunidad si ya tienes una comunidad muy grande en YouTube, oyes, pues hay que tratar de sacarle el máximo provecho, ¿no? Eso es lo que yo de manera personal haría, y por eso estoy haciendo este podcast, por eso estoy queriendo crecer este contenido, crecer este canal, para poder llegar algún día quizás a poder hacer eso. Yo sé que va a ser muy difícil y a lo mejor nunca voy a llegar al nivel de esos del podcast de Roberto Martínez, porque él siempre, desde el principio, fue una persona famosa y tuvo los medios, pues ya sea por el papá o por la mamá o por el abuelito o los antepasados, que pues ya estuvo acomodada en un estatus económico en una ciudad privilegiada como Monterrey, en una zona donde tiene los contactos, donde los papás, el papá o no sé, le consiguió los contactos para poder acomodarse de la manera que sea. Si ya estaba en esa posición, yo no estoy en esa posición y difícilmente se pueda llegar a esa posición. Ahora bien, pues ya si de plano no quieres entrevistar a esas personas porque, no me cae, es mi proyecto, yo quiero hacer lo que estoy haciendo ahorita y pues no voy a entrevistar a ese tipo, no voy a tener ese tipo de podcast aquí porque no es lo que quiero en mi canal. Oyes, pues yo también diría, oyes, pues qué egoísta, ¿no? O sea, nomás buscas el beneficio propio de esa monetización, esos millones de vistas y demás. Pero pues, o sea, también hay cierto grado de egoísmo en dado caso que no quisiera hacerlo, de que no quisiera hacer eso, ¿no? Que yo entiendo también que todos ocupamos cierto grado de egoísmo para llegar a donde queremos llegar y para poder hacer ciertas cosas, si no nos pudiéramos enfocar en lo que estamos haciendo. Pero bueno, yo creo que, no sé si él piensa así, pero es una de las conclusiones a las que he llegado pensando este tipo de cosas del por qué no ha entrevistado o ha hecho ese tipo de podcast con ese tipo de personas. Y luego aparte, como no entrevista a personas comunes, a trabajadores comunes, evidentemente no va a tener esa información fresca para el momento que a lo mejor le toca entrevistar a un político importante, relevante. Pues no creo que le sepa mucho que preguntar más lo que su burbujita donde vive, como el político también que vive ahí en una burbuja de Monterrey, el gobernador, que pues piensa que 50,000 pesos son unos suelditos, ¿no? Pagan por pecadores. Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40, 50 y son felices. Tienen para su familia, para las colegiaturas. Entonces, no necesariamente filantropía, pero que haya un justo medio, un punto medio entre lo que se cobra y lo que se ejerce. Entonces, por eso también es importante entrevistar a gente, al trabajador común que tenga algo que aportar, para que tenga esa información, desde mi punto de vista, relevante para el momento cuando le toque entrevistar a esa persona importante en el sentido de puesto de trabajo que puede tener mucho impacto, ¿no? Como un político famoso, como el caso de Marcelo Ebrard. Ahora bien, para terminar y para aclarar, honestamente, no se lo tomen a mal esta crítica. Yo creo que Roberto Martínez, y si llegaste hasta aquí este video, yo creo que Roberto Martínez se agradece mucho si llegaste hasta este punto de este video. Y como les comento, no se lo tomen a mal. Roberto Martínez, yo creo que es un excelente muchacho, una excelente persona. Y no me queda la duda que él trata de hacerlo mejor en su contenido, en su podcast. Pero quizás no ha tenido esas influencias o esas personas o esas críticas que lo puedan hacer llevar a que haga ese tipo de podcast, de contenido. También creo que eso se debe porque, según lo que tengo entendido por sus propias palabras, que él lo ha dicho, creo que lo dijo en su podcast con Daniel Javier, para que vean que sí sigo su contenido de manera esporádica. Dice que él no lee comentarios, que no lee nada de comentarios. Entonces quiere decir que por algún motivo no le interesa
el punto de vista de la gente o no se quiere ver afectado, no sé si psicológicamente, si sea muy inestable emocionalmente por los comentarios de la gente, no lo sé. Pero él, por sus propias palabras, ha dicho que no está interesado en leer comentarios y pues seguramente por eso no sabe la opinión de la gente, ¿no? Y pues ha de entrevistar la oportunidad que se le presente o al que él quiera. Pero de manera general, o sea, que no se malentienda tampoco mucho el mensaje. Yo también quiero escuchar a famosos y agradezco mucho que el trabajo que hace y que seguramente trabaja muchísimo para eso, crear esos guiones y demás, pero yo soy el primero también que quiero escuchar a ciertos famosos, así como ustedes. Entonces, pues nada, o sea, simplemente lo único que pido es que de vez en cuando hay esas entrevistas que ayuden al pueblo mexicano. Y esa es la idea que trato de hacer este podcast. Por eso, la verdad, se agradece muchísimo la suscripción de cada quien que pueda hacer para que este proyecto pueda llegar a más personas, su like, su comentario y pues juntos poder seguir creciendo para ver si algún día podemos llegar a poder influir un poco en ese tipo de situaciones. Me cuentan qué tal les pareció este video en los comentarios, si están de acuerdo y si no están de acuerdo, me lo dejan saber ahí en la cajita de los comentarios para saber su opinión. Entonces, pues sin más, nos vemos en la próxima. Chao.